7 en punto de la mañana, llega ya el Comercio TV, segunda hora, 15 minutos de transmisión. Vamos. Muy buenos días a todos. Ahora, estar bien informado a través de las noticias aquí en el Comercio TV. ¿Cómo está el tráfico? En pantalla pongamos tráfico a esta hora. Quito ya está congestionado. Vemos o partimos desde el Trébol. Mucho tráfico de sur, norte, norte, centro, este, oeste, occidente y oriente. Día lunes, ¿no? El lunes tiene su particularidad, se mueve mucho la ciudad. En el sur de Quito el tráfico está incesante y eso va hacia el centro de la ciudad y se repercute en las vías principales. Vamos a poner vía principal, la Mariscal Sucre, donde estamos viendo que la occidental pues está totalmente congestionada. Al punto, este es el punto del Mercado de San Roque, donde también centro de abastos de este sector. Miren ustedes, este es el Coliseo Rumiñahui, donde este redondel muy conocido, el Ladrón de Guevara, tiene tráfico incesante hasta la Avenida Patria. De la Patria parte a las 6 de diciembre, a las 12 de octubre, donde, miren, la 12 de octubre también va hacia la Colón, va hacia la Isabela Católica, donde el tráfico está fuerte. Miren, este es pues el redondel de la Avenida Colón, la Colón que va hacia la 12 de octubre, también hay mucho tráfico. Esta es la Avenida Orellana. Hay que recordar que la Orellana está en repavimentación y es por eso que también estas vías adyacentes están con tráfico. Así que si usted vive por la González Suárez, entre la González Suárez y la 6 de diciembre, hoy día hay repavimentación. Miren, ahí estamos viendo la Avenida Coruña con muchísimo tráfico. La Avenida Coruña a esta hora presenta mucho tráfico. Estas vías del centro norte de la ciudad de Quito están hoy día lunes, Ali, con mucha carga vehicular. 6 de diciembre igualmente se va bastante hasta la Galo Plaza Lazo, donde también este es del estado de Atahualpa, Naciones Unidas, se presenta con mucho, pero mucho auto. Lunes hay que salir a trabajar, a moverse, últimos días también del mes de noviembre y claro, ya está llegando la Navidad, está encima, están llegando los días de promociones y también la organización de las fiestas de Quito. Bueno, ahí está entonces cómo está el tráfico a esta hora de la mañana cuando son las 7:02, así que salga con tiempo de su casita para que pueda llegar bien a realizar sus actividades y tenga una muy buena actitud durante este día lunes, empiece bien la semana. Bueno. Vamos a empezar y les contamos que en la Asamblea Nacional se negó y archivó el proyecto de ley de crecimiento económico que había sido enviado desde hace un mes por el Ejecutivo. Se lo hizo a pocas horas de que se terminara el plazo para tratarla y con 70 votos a favor. Así fue como asambleístas integrantes de la Revolución Ciudadana festejaron la negación y archivo del proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo, que planteaba reformas a 22 leyes y cambios en lo tributario, monetario y fiscal. La decisión se confirmó con 70 votos de este domingo. La sesión en donde se archivó el proyecto duró casi 4 horas. Para agilizarla, se propuso que se lea solo la parte resolutiva del informe y que intervinieran 2 legisladores por bancada. El primero en tomar la palabra fue el asambleísta Daniel Mendoza de Alianza País y presidente de la comisión. Dio una visión general del proyecto y explicó que se habían hecho ciertos cambios en los ejes más importantes de la ley. Estamos absolutamente abiertos para recibir todas las observaciones. En las demás intervenciones hubo quienes querían seguir debatiendo el tema y a pesar de estar en desacuerdo con algunos artículos, destacaron otros como positivos. No estamos de acuerdo en las disposiciones finales donde se establecen temas inherentes al IES, al ISVA y a la ISPOL, pero tampoco podemos estar en desacuerdo de que se elimine la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta, como también la remisión de intereses, recargos, multas y gastos administrativos de los jóvenes becarios. Esto no convenció a los legisladores, al menos a quienes integran las bancadas de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano, quienes ya habían anticipado su decisión de negar y archivar el documento legal desde un inicio. Cuidado, aquellos que están ahí en duda sobre la base que le están diciendo, no, yo voy a sacar ese artículo, después lo voy a meter o lo que fuera, va esto a ser un gran engaño. Lo que cabe como representantes del pueblo ecuatoriano es negar y con su consecuente archivo. Por eso ratifico la moción presentada por el asambleísta Almeida de negar, de conformidad con lo previsto en la Constitución, en la ley de la función legislativa, este proyecto de ley. Pero aunque su postura fue la que obtuvo la mayoría de votos, no fue fácil llegar. Incluso hubo quienes no sabían cómo votar y a quienes se los presionó, como a la legisladora Andrea Yaguana, o quienes cambiaron de parecer en plena sesión,
como la asambleísta de Suma Gabriela Larreategui e Israel Cruz del BIN, quienes en la segunda votación, al contrario de la primera, inclinaron la balanza para negar y archivar el proyecto urgente de crecimiento económico. Se perdió la oportunidad de tener una buena ley, pero no se la perdió ahorita en el Pleno, se la perdió durante el debate en la comisión. Con esta decisión el Ejecutivo tiene la potestad y si así lo quisiera podría enviar un nuevo proyecto de ley desde este mismo lunes. En Quito informó Andrea Orbe. Contarles que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que en las próximas horas presentará un nuevo proyecto de ley de urgencia económica. Así lo dio a conocer después de que la Asamblea Nacional resolviera negar y archivar el proyecto de ley de crecimiento económico. Me sorprende que los que dicen defender a los más pobres hoy se pronunciaron en la defensa de los más ricos, que eran a los únicos a los que esta ley realmente impactaba. No desmayaré en mi esfuerzo por buscar mejores días para los ecuatorianos. No descansaré como no descansan los emprendedores de este país a pesar de todas las dificultades. En las próximas horas enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de urgencia económica enfocado en los temas tributarios. Con espíritu democrático recogeré los consensos, acogiendo las buenas ideas que surgieron en el debate. Me reafirmaré en que los que más tienen, más paguen. Me reafirmaré en defender a estos 9.000 jóvenes exbecarios que se han preparado por el país. El país les debe una oportunidad. Las reformas al Código de Planificación de Finanzas Públicas se presentarán en un proyecto aparte para que no haya pretextos en la Asamblea Nacional. En ese proyecto se ratificará la defensa de la dolarización a través de un Banco Central que con la suficiente independencia garantice equilibrio en las decisiones. Y el gobierno nacional estima recuperar unos 71 millones de dólares por 12 casos vinculados a la corrupción. Así lo informó Dora Ordóñez, secretaria anticorrupción de la presidencia, quien detalló que solo esperan que las sentencias se encuentren en firme. Este monto se sumaría a los 18 millones recuperados por la entidad que dirige. Recordemos que nuestra legislación, nuestra normativa nos obliga a tener sentencias en firme para poder recuperar esos recursos. Hasta la fecha, en 12 casos sentenciados, hay cerca de 71 millones de dólares que ya deben devolverse al Estado. Nosotros en este momento estamos haciendo las gestiones para el mandamiento de ejecución que los jueces deben dar para subastar los bienes que han sido decomisados. Por ejemplo, el caso María Sol Larrea, que es el que hemos hecho referencia últimamente, 4,4 millones de dólares que debe devolver al Estado y claro, sus bienes que fueron en su momento incautados en etapa de investigación, que han sido decomisados ya, necesitan subastarse. El ministro Richard Martínez se excusó y no asistió a comparecer ante la Comisión de Desarrollo Económico para explicar los aspectos de la proforma presupuestaria del 2020. Sin la presencia del secretario de Estado, se avanzó en el tratamiento del documento que debe ser aprobado hasta finales del mes. En los primeros datos relevantes se analizan los recursos entregados a proyectos. De los más de 300 estipulados en el presupuesto, apenas 8 son nuevos. Y el prefecto de Pichincha subrogante Alexandro Tonelo dirigió la primera sesión provincial en territorio. Durante el encuentro se analizó el presupuesto para el año 2020. De acuerdo a las autoridades, al menos la mitad de este dinero se destinará a mejoras viales en las parroquias. La Casa Comunal de San Juan de Calderón fue el escenario para la sesión provincial presidida por el prefecto subrogante Alexandro Tonelo. Al iniciar el encuentro, el representante de Pichincha mostró su respaldo hacia Paola Pavón, quien es investigada por el presunto delito de rebelión, por el cual cumple prisión preventiva. También quiero aprovechar la oportunidad para hacerles llegar un saludo muy cariñoso de nuestra prefecta Paola Pavón, quien a pesar de las adversidades se encuentra con su ánimo en alto y con la fe inquebrantable de que pronto estará con nosotros acompañándonos en la administración. Durante la sesión, los alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales de la provincia acordaron trabajar para evitar la violencia contra las mujeres a propósito del día conmemorativo que será el próximo 25 de noviembre. Para tener casas de acogida, para tener espacios donde se puede
dar un apoyo concreto. Además analizaron el presupuesto que se destinará para el 2020. Un presupuesto de 100 millones, de lo cual el 59% es vialidad e infraestructura. Se va a adoquinar. Es la 24 de junio. Es una vía para un lugar turístico que hay aquí que se llama Catequillá. Esa es la idea, que como presidenta del gobierno quiere impulsar el turismo también. Se espera que para finales del año se impulse el uso del tag electrónico para el cobro del peaje en la autopista General Rumiñahui. Van a quedar 2 manuales y el resto va a ser automático. Junto a obras de mejoramiento vial impulsadas por las autoridades del cantón Rumiñahui. El recapeo de la avenida Rumiñahui desde el Centro Comercial San Luis hasta el Colibrí es la obra que primero va a realizarse los primeros días de diciembre. Informó Sofía Vintimilla. Vamos a invitarles en nuestro segmento de invitado junto a Miguel Rivadeneira. Hoy día se va a entrevistar a Guillermo Celi, el asambleísta del movimiento Suma, con quien se va a analizar el proyecto de ley urgente, lo sucedido este día domingo, consecuencias económicas y políticas. Así que en minutos estaremos con esta interesante entrevista. Nos vamos a una pausa comercial. Para retornar les contamos que la fiscal general del Estado culminó con la presentación de los elementos de convicción que involucran a 24 personas en el caso Sobornos 2012-2016. Ya regresamos con esta información y mucho más. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que en medio de malestares, los procesados y sus abogados, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, culminó con la presentación de 587 elementos de convicción que involucran a 24 personas en el caso Sobornos 2012-2016, que son investigadas por el delito de cohecho. 20 elementos de convicción que no son otra cosa que indicios presentó la fiscal general del Estado Diana Salazar contra el expresidente Rafael Correa, investigado por sobornos 2012-2016. Contra Jorge Glass expuso 18, Alexis Mera 22, Pamela Martínez 31, Laura Terán 11, Cristian Viteri 27 y Viviana Bonilla 29, entre otros implicados. Esto como parte de la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio. A Viteri se lo responsabiliza de haber destinado $220,000 para la campaña electoral de Viviana Bonilla, recursos que habrían salido del en ese entonces Alianza País. El hecho de que él, en su propia versión, ha reconocido que fue designado como coordinador de campaña y en ese sentido tenía que cumplir funciones. Tener sin lugar a dudas relación con la directiva provincial o con la directiva nacional, lo que en ningún caso implica la comisión de delito. Y aquí tiene que determinar con claridad cuándo el señor Cristian Viteri tuvo el contacto con proveedores, cuándo pactó condiciones, cuándo solicitó dinero. Son 11 exfuncionarios públicos y algunos que continúan en funciones. Además, representantes de empresas privadas a quienes se les pretende establecer su responsabilidad en entrega de coimas a cambio de contratos con el Estado. Porque incluso está mostrando o está considerando como elementos de convicción a documentos o a elementos que ella dice que no existen en el proceso. Y en su momento, la defensa del ingeniero Walter Solís, y estoy seguro de los otros coprocesados, va a hacerle caer en cuenta a la señora jueza de que se están enumerando elementos de convicción que ni siquiera constan en el proceso. Este viernes, la fiscal Salazar terminó con la presentación de las pruebas de forma individual. Esto no se trata exclusivamente de un tema de campaña electoral. También se financió la campaña gubernamental. Esto significa que entre el 2012 y el 2016, muchas de las campañas de gobierno fueron canceladas por las empresas privadas a petición de los funcionarios que ahora están siendo procesados. Informó Héctor Romero. 7:19 de la mañana, 7 jueces y 6 conjueces de la Corte Nacional de Justicia pasaron la evaluación y fueron ratificados en sus funciones. Además, tras la reconsideración de la calificación, apenas un solo jurista pudo alcanzar el puntaje mínimo. La contamos. El Pleno del Consejo de la Judicatura. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dio por terminada la evaluación de los 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Este proceso, que tomó cerca de 9 meses, incluyó criterios cuantitativos y cualitativos. Así también contó con la presencia de veedores. Como resultado de este proceso,
13 de los 36 evaluados aprobaron y continuarán en la Corte Nacional de Justicia. Los 7 conjueces que aprobaron la evaluación son María Paulina Aguirre Suárez, Daniela Lisset Camacho Gerol, María Consuelo Heredia Yerobi, Caterine Betty Muñoz Subía, Álvaro Vinicio Ojeda Hidalgo, Marco Javier Rodríguez Ruiz e Iván Patricio Saquicela Rodas. Por su parte, los 6 conjueces ratificados son Alejandro Magno Arteaga García, Himle Roberto Guzmán Castañeda, David Isaías Hacho Chicaiza, Iván Rodrigo Larco Ortuño, Patricio Adolfo Secaira Durango y Wilman Gabriel Terán Carrillo. La presidenta del Consejo de la Judicatura mencionó que quienes no aprobaron, es decir, quienes sacaron menos de 80 puntos, tuvieron la oportunidad de pedir una reconsideración de la calificación. A ese recurso recurrieron 25 juristas. Sin embargo, tras la revisión de los criterios de evaluación, solo uno pudo alcanzar el mínimo requerido. Informó Patricia Aldaz. Y la juez provincial de Pastaza, Bolívar Torres, fue vinculado al caso Piatúa por un supuesto delito de cohecho. Él se sumaría a los procesados del caso, en donde se incluyen al ex juez Aurelio Quito, que actualmente está detenido a pesar de que la Fiscalía pidió prisión preventiva para Torres. Solo se le dictaron medidas alternativas. Esto es que se presente todos los lunes en la Corte Nacional y prohibición de la salida del país, también en sus cuentas y en sus bienes. Y Torres se lo habría vinculado puesto que se habría encontrado su apellido en las fundas ligadas al suceso. El caso Piatúa involucra al ex juez Quito, quien supuestamente ofreció $37,000 al juez John Álava con la condición de que ratifique la sentencia dictada sobre la acción de protección del pueblo que estaba en contra de la construcción de una represa sobre el río Piatúa. No hay elementos. Los elementos tienen que ser sumamente graves. Cuando se habla de audios o que se tiene contactos, etcétera, primero se tiene que establecer que el doctor Bolívar Torres nunca fue intermediario de nada. Quiero dejar claro eso. Él no recibió dinero de nadie, del señor Quito y de nadie. En segundo lugar, la consumación del delito de cohecho es muy importante aquí. Aparecen fundas y no aparece ni siquiera el nombre completo del doctor Bolívar Torres. Se habla de un señor Torres y no se sabe quién es. Pero en el fondo, ¿qué es lo que quiero dejar claro? He aceptado la defensa de un compañero. 7:22 en la mañana, durante la audiencia de reformación de cargos en contra de 27 investigados por el incendio de la Contraloría General del Estado, la justicia ordenó su liberación. Además, ya no serán procesados por presunto terrorismo, sino por otros 3 delitos de menor pena. Veamos. Con carteles, pancartas, banderas y consignas, representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, así como familiares y amigos de los 27 investigados por el incendio de la Contraloría General del Estado durante la jornada de protestas, llegaron hasta el Complejo Judicial Norte, en donde, en medio de un fuerte resguardo policial, se desarrolló la audiencia de reformulación de cargos. Los 27 en un inicio eran investigados por el presunto delito de terrorismo. Sin embargo, al no contar con los suficientes elementos, Fiscalía solicitó a este tribunal cambiar la figura penal, lo que luego de más de 5 horas de diligencia fue acogido por la jueza Luz María Ortiz. Se han reformulado los cargos y se les acusa del supuesto cometimiento del delito de sabotaje, destrucción de registros y paralización de los bienes públicos. Y tiene la obligación de probarlo en estos 30 días que se amplía la investigación. El Estado y los fiscales tienen ese derecho, no nos oponemos, que investiguen, pero que determinen las responsabilidades en base a hechos. Durante la audiencia, la Fiscalía también solicitó que se mantenga la prisión preventiva en contra de los procesados, ante lo cual la magistrada resolvió. Revocó la medida de prisión preventiva que existía contra 14 indígenas que estaban apresados por el tema del edificio de la Contraloría.
Pese a que se levantó la prisión preventiva y podrán defenderse en libertad, el tribunal también ordenó otras medidas cautelares. La presentación periódica de cada 8 días en el caso de nuestros defendidos en cada una de las provincias, y la otra medida es la prohibición de salida del país. En medio de cantos y bailes, la resolución fue celebrada por quienes por horas permanecieron en los bajos del complejo. Las sanciones a las cuales ahora se enfrentan por los nuevos delitos van de 7 a 10 años de cárcel por sabotaje y destrucción de registros y de 1 a 3 años de prisión por paralización de servicios públicos. En Quito informó Adriana Rojas. Un feliz lunes, feliz inicio de semana a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los miles de oyentes de Ecuador Radio y Radio Quito y Platinum FM, Noticiero líder en la radio. Este lunes vamos a hablar sobre algo que se presumía que iba a ocurrir en la Asamblea Nacional. Este domingo se cumplían los 30 días que manda la Constitución y la ley de un proyecto urgente en materia económica. En la tarde de este domingo se instalaron los asambleístas y se resolvió negar y archivar con 70 votos el proyecto urgente en materia económica, que ha sido reconocido que tuvo sus errores en medio de la crisis económica, las necesidades que tiene la caja fiscal, pero ese proyecto tenía muchos errores, que reformaba 22 cuerpos legales, que tenía 404 artículos y que concluyó ayer. El presidente anunció anoche que va a enviar otro proyecto, pero es bueno conocer desde la versión directa. Está con nosotros el jefe de la bancada del movimiento Suma, Guillermo Celia, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué pasó este domingo? ¿Era previsible lo que ocurrió con 70 votos ayer? Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por su invitación. Mi saludo a los ecuatorianos. Bueno, cuando las cosas empiezan mal, terminan como terminó el día de ayer. Este es un proyecto de ley que ha reformado, y usted muy bien lo decía, 22 cuerpos normativos, 404 artículos, y que golpea el bolsillo de los ecuatorianos. Hemos dicho varias cosas, y lo dije desde el principio y no hemos cambiado nuestro parecer. Este proyecto de ley tenía aberraciones de fondo y cantinfladas de forma. ¿Cuáles, por ejemplo? Si afectaba Varias. a la mayoría de ecuatorianos, ¿cuáles? Varias. Primero, se incorporaba un impuesto del 10% a lo que es el tarifario de telefonía celular, a todos los ecuatorianos. Segundo, se incorporaba el ICE, 10% adicional, a camiones de 3.5 toneladas, que son los camiones que trasladan los productos del campo a la ciudad, o los productos de la pesca, o los productos del comercio. Es decir, no incentivaba realmente el sector del emprendimiento, de la generación de empleo. Y por otro lado, tenía terribles temas como, por ejemplo, quitaba la autonomía al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al ISFA, al ISPOL, que el propio presidente de la República lo reconoció la semana pasada en la SMIL. Y adicionalmente, había una disposición general segunda que, como decía un editorialista, daba prácticamente, solapaba al robo. Y eso no podía ser posible, es decir, la repatriación de fondos desde el exterior hacia el Ecuador estaban exentas de cualquier investigación penal, donde no incurrían entonces ni en enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria o lavado de activos. Eso no puede ser cuando estamos en una frontal lucha contra la corrupción. ¿Qué hemos dicho nosotros? Y aquí hay que ser responsables. Hemos dicho, presidente, gobierno nacional, convoque a los más amplios sectores, sociales, ciudadanos, a la universidad, a la academia, convoque a los sectores de los diferentes partidos y movimientos políticos y en consenso planteemos una propuesta para todos los ecuatorianos, pero no esto. Y mire usted el manejo que tuvo el presidente de la Comisión de Régimen Económico ayer, a 10 horas antes de que se venza el plazo, para que pase por el Ministerio de la Ley este proyecto, por las tranqueras, como ya pasó en el impuesto verde en el gobierno pasado. Esto no podía volver a pasar. Y el día de ayer tomamos una decisión responsable con el país y hacemos un llamado al gobierno. Hagamos un gran pronunciamiento, una gran mesa de trabajo entre todos los sectores para poder tener una nueva ley que permita generar unidad en el Ecuador y poder solventar los problemas fiscales que tiene el país. Ahora hay que reconocer, asambleísta Celi, que hay una crisis económica profunda, que hay necesidad de recursos. El gobierno tiene que ajustar más lo que se viene reclamando, el gasto corriente, el gasto fiscal. Sin embargo, frente a estas necesidades,
¿Cuál va a ser el comportamiento de la Asamblea Nacional respecto de estos temas? Al menos de parte nuestra, con mucha responsabilidad, hemos mandado un mensaje muy claro. Nosotros estamos a favor de la explotación minera a mediana y gran escala, de manera responsable. Dejemos de lado ese infantilismo, esos dogmas ideológicos, cuando el pueblo ecuatoriano necesita empleo, salud, educación para nuestros niños, niñas, adolescentes. Y no es posible que el Ecuador, siendo hoy día la primera reserva, o teniendo la primera reserva de oro en el mundo, cerca de 150.000 millones de dólares, y la cuarta reserva de cobre en el mundo, cerca de 400.000 millones de dólares, nos pongamos con infantilismos, mientras se necesita explotar de manera responsable, por supuesto. Hoy día la técnica y la tecnología permite hacerlo, pero esa plata tiene que estar ¿para quién? Para la gente más sencilla, para la gente más humilde, para la educación, para salud de calidad. Ahí tenemos que hacer una gran cruzada entre todos y nosotros estamos apoyando esa posición. Segundo, ¿por qué no venden los 300 millones de dólares que tiene hoy día a su custodia inmobiliaria? Que bastante nos cuesta el mantenimiento de esos bienes o edificios, departamentos, véndalos, inmediatamente se necesitan. No es fácil en crisis, ¿no? Bueno, pero hay que generar algún tipo de mecanismo. Cuando caen los precios, ¿en qué condiciones se puede vender? Pero usted puede hacer un incentivo, en la propia ley económica nueva, un incentivo para quienes compren esos bienes, se reduzcan ciertos impuestos, de alguna manera, para que sea atractivo a quien compra, y de esa manera el Estado puede recuperar recursos justamente para llenar aquellas falencias que tiene. Y adicionalmente, falencias y grave hueco económico. Y adicionalmente, Miguel, hay que reducir el gasto corriente. No es posible. Sería un mensaje potente del presidente de la República por decreto. Eliminar, pues, los viceministerios, la subsecretaría, que los ministros trabajen con sus equipos técnicos. A la final, económicamente no significa mucho, pero es un gran mensaje a los ecuatorianos. Ahora, ¿cuál debe ser el compromiso de la Asamblea Nacional en estos momentos de crisis económica que contribuya a la búsqueda de soluciones y que no sea solo la negativa al proyecto y su archivamiento? Varias cosas. Primero, estamos listos ya para aprobar en segundo debate la ley del emprendimiento. ¿Sí sabe usted, Miguel, que los emprendedores, 8 de cada 10 emprendimientos, fracasan en los 3 primeros años en el Ecuador? Eso es una barbaridad. Esta ley del emprendimiento estamos creando capital semilla, el capital ángel, que permita que el sector privado se pueda unir y que a un joven, a un millennial que tiene una buena propuesta, un buen emprendimiento o una buena innovación, se le ponga el dinero necesario para sacar adelante ese proyecto. ¿Eso genera qué? Emprendimiento, empleo. Y adicionalmente, las tasas de interés en el sistema financiero para los emprendedores no puede superar el 6%, porque si no prácticamente el sector financiero se le lleva el negocio al emprendedor. Y un tercer elemento fundamental en esta ley, hay que plantear, y ya está aprobado para el segundo debate, una ventanilla única en todos los gobiernos autónomos, municipios, para que los emprendedores puedan rápidamente sacar sus permisos y emprender inmediatamente. Esos son los temas que estamos planteando en la Asamblea Nacional. Segundo, yo soy el autor de la Ley de Polos de Desarrollo Económico, una ley muy potente para la atracción de inversiones, para que vengan los dólares de fuera al país. Hay que declarar varios sectores del país polo de desarrollo económico en materia turística. Estamos reformando pues la Ley Orgánica de Turismo. Es fundamental generar un apoyo contundente y que el sector turismo sea considerado como un sector de la economía, como es el banano, como es el camarón. Así lo han entendido nuestros países vecinos, Colombia y Perú. Y le voy a dar un dato final. Cuando Colombia arrancó su revolución turística, y se acuerda usted ese eslogan, el riesgo es que te quieras quedar, en el 2010 tenía apenas 700.000 turistas al año. Hoy día tiene cerca de 7 millones de turistas al año, que le está generando a Colombia cerca de 6.000 millones de dólares. Asambleísta Celi, siendo importante la aprobación de leyes, el respeto al ordenamiento jurídico, sin embargo aquí se han aprobado muchas leyes. La ley de momento productivo se me ocurre, una de tantas, y no ha permitido la llegada de capitales. Mire, Miguel, yo ahí sí considero que ha habido una falta de decisión política desde el lado del régimen. Hemos aprobado en esa ley, que fue aprobada en el año 2018, en agosto, si mal no recuerdo, y que entró en vigencia en el mes de noviembre. Se demoraron cerca de 6 meses, 4 meses para emitir los reglamentos a la ley. Y hemos hablado con mucha gente del sector privado. Cuando se quieren beneficiar de aquellas exoneraciones tributarias, les ponen cortapisas, no les dan las ampliaciones. Por ejemplo, yo planteé una exoneración de 20 años al turismo y de 15 años para cualquier tipo de inversión para Manaví y Esmeraldas, como un resarcimiento al terremoto el 16 de abril. Y le agradezco a los 137 colegas legisladores que apoyaron con esta propuesta. Hasta el día de hoy
no se hace efectiva. Va mucha gente que quiere generar nuevas torres, por ejemplo, de edificaciones para hotel, y les dice que no aplica, que tiene que ser desde cero. Y no es verdad. El espíritu del legislador y lo que creamos en esa ley era para negocios nuevos o para los ya existentes que podrían ser ampliados. ¿Y eso qué significa? Por cada nuevo hotel o para cada nueva habitación de hotel o de hostal, se pueden generar entre 5 y 7 fuentes de empleo. Y quien me escucha en este momento, lo que necesita y nos ve es empleo. Eso es lo que quiere la familia ecuatoriana. Asambleísta Celi, el presidente Moreno anunció anoche que de inmediato iba a enviar otro proyecto de reforma tributaria. ¿Van a contribuir desde la Asamblea para su debate primero y su aprobación después, con las observaciones que ustedes tienen derecho a hacerlo? Porque caso contrario daría la impresión de que no hay salidas frente a la crisis, la necesidad de recursos para la caja fiscal y por otro lado de que habría un ambiente preelectoral en la Asamblea. Miguel, que nos invite el gobierno, a todos los sectores. Nosotros estamos listos para aportar, nosotros somos la nueva generación, somos gente propositiva, pero que nos invite en los más amplios sectores, que esté la academia, sectores sociales, que estén las cámaras de la producción, que estén los colegios profesionales, que estén los sectores políticos y generemos un proyecto que permita incentivar el empleo, perfeccionar y potencializar lo que es la ley de fomento productivo 1 y hacer una nueva ley que beneficie a todos. Pero no podemos estar en esto de este sistema de prueba y error como lamentablemente ya pasó con la eliminación de los subsidios y que lamentablemente en octubre fueron momentos difíciles que vivió el país. Es decir, ¿usted sería partidario de construir un proyecto de ley antes de que vaya a la Asamblea? Pero por supuesto, eso se necesita. Los acuerdos. El diálogo tiene que ser de doble vía, no pueden ser diálogos de oídos sordos o de que yo me creo dueño de la verdad. Dejemos de lado banderías políticas, ideológicas. La única bandera que nos debe unir es el amarillo, azul y rojo en nuestro país. Nosotros estamos dispuestos para aquello y ya lo hemos demostrado en momentos importantes del país. ¿Recuerda usted cuando generamos ese momento histórico del año pasado? Para la cesación del ex vicepresidente de la República y la nueva designación que fue en una sola moción. Nosotros aportamos porque no íbamos a permitir que quede bloqueado el país y tuvimos una decisión firme. En la ley de fomento productivo 1 del año pasado aportamos muchísimo. Lamentablemente la ley no se ha puesto en ejecución por parte del gobierno que no ha tenido esa decisión política. Pero estamos abiertos al diálogo. Nosotros no nos vamos a quedar en esos dogmas ideológicos o en ese tipo de politiquería. Nosotros somos gente seria, somos la nueva generación que queremos este cambio para el país. ¿No se han sentido incómodos como bloques que llegaron a los 70 votos para negar este proyecto urgente en materia económica cuando hay sectores cuestionados como el correísmo que ha votado en conjunto con ustedes? Bueno, ellos se sumaron a nuestra postura. Nosotros tuvimos una postura siempre desde el inicio que vimos este proyecto de ley. Es decir, sumó más. Bueno, ellos se sumaron, obviamente también el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, estuvo la gente del BIN, algunos integrantes de CREO. Si usted revisa la votación, están todas las fuerzas políticas que votamos por esa posición, porque consideramos que, ¿por qué incorporaban en esta ley urgente el Código Monetario y Financiero, el Código de Planificación y Finanzas Públicas? ¿Cuál era el objetivo? La propia superintendenta de bancos había rechazado los términos del proyecto que le quitaban capacidad de control. Es decir, fue un error mezclar la reforma a 22 cuerpos legales. Y además temas que nada tienen que ver con el desarrollo para poder generar recursos para el país. Educativo. Pero claro, temas que no tenían que ver absolutamente nada en materia económica. Y eso generó también un mal manejo terrible, irresponsable del presidente de la comisión. Mire usted que hasta el jueves pasado todavía no se tenía un informe y el día viernes en la mañana desconvocó el día jueves, volvió a convocar el día viernes y lo que no queríamos nosotros por ningún motivo era que pase por el Ministerio de la Ley. Lo que hizo el gobierno pasado de pasar por las tranqueras, el impuesto verde, que fue un zarpazo a los ecuatorianos y que nosotros lo derogamos en la Asamblea, no podía volver a repetirse en estas instancias. Ahora, frente a la crisis económica, insisto, las necesidades de la caja fiscal, ¿cuál debe ser la contribución de la Asamblea Nacional para buscar salidas? ¿Qué es lo que quiere el país? Bueno, estar atentos y estar partícipes a un diálogo que permita tener una ley urgente que ayude al país a salir adelante y llenar también estos problemas económicos que tiene el Ecuador. Segundo, es fundamental las leyes que le acabo de decir, la ley del emprendimiento, el Código Orgánico de Turismo. Pero que eso va a tomar tiempo para encontrar los resultados. La ley del emprendimiento está lista, apenas la convoque el presidente de la Asamblea.
está listo. Pero lo que no podemos es quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que actuar de manera clara, mandar buenos mensajes. Yo tengo que decir algo. Yo le reconozco al gobierno que en la transición democrática ha hecho un gran trabajo, pero en el lado del manejo económico, lamentablemente... Transición política. La transición democrática y política, por supuesto que lo ha hecho muy bien, pero no ha trabajado en paralelo para poder generar un cambio en materia económica. Recuerde usted que hay muchos cuestionamientos al manejo de la deuda por parte del gobierno pasado. Y la deuda pendiente de la Asamblea, esta semana ya se cumpliría el ofrecimiento del 20 de noviembre de aprobar la reforma político-electoral. ¿Sigue pendiente? Sí, esta semana seguramente se pondrá de manifiesto nuevamente el Código de la Democracia. Nosotros consideramos que hay que fortalecer una serie de temas, por ejemplo, el tema del sistema de asignación de escaño. Yo estoy de acuerdo y estamos de acuerdo con la creación de lo que es el método de Wester. No estamos de acuerdo con la eliminación de los distritos se deben de mantener. Adicionalmente hay que fortalecer las organizaciones políticas para que sean justamente escuelas de formación de ciudadanos, de nuevas generaciones que vengan y que sean parte de aquello. Adicionalmente fortalecer también el control del manejo de gasto electoral, que es fundamental, que esté bancarizado, estamos completamente de acuerdo. Y algo que yo he planteado, y se lo he dicho a los miembros del Consejo Nacional Electoral, que elijan y designen a los miembros de las juntas electorales por lo menos un año antes, para que no pase lo que pasó lamentablemente en la última elección, que se cambiaron 2 y 3 veces a esos miembros. El asambleísta Guillermo Celi, jefe de la bancada del Movimiento Suma, aquí en el noticiero El Comercio TV de Televicentro. Un feliz lunes, feliz inicio de semana. En las radios Platinum FM y Radio Quito continuamos este diálogo. Muy buen día. Tiempo de contarles, amigos, que con más de un siglo de tradición, las flautas de los taitas de Ilumán ponen el ritmo y la armonía en las comunidades de la Sierra Norte del país, característica muy propia de la celebración del Inti Raymi. Le contamos. Desde el inicio de la mañana, el sonido de las flautas se conjuga con el trinar de los pájaros. Son los flauteros de Cotoma, una tradición de las comunidades indígenas del Ecuador. Las gaitas o flautas traversas son una tradición milenaria que los taitas han mantenido viva. Muchos de ellos lo llevan en la sangre, ya que a pesar de no contar con estudios musicales, su interpretación es un acto que aprendieron desde la infancia. Más que todo, la gaita tiene un ritmo muy aparte con la música de cuerdas, ¿no? Por ejemplo. Que esto se ha venido, la gaita se ha venido desde hace muchos años, porque antes de que lleguen los españoles, pues era la gaita, la flauta, los rondadores. Al ritmo de estos instrumentos musicales, que también son elaborados por los mismos comuneros, los acompaña el bombo, que convocan al resto de pobladores del sector para danzar con un fuerte zapateo, formando un churo o un círculo. El baile en círculo representa la cotidianidad de la comunidad, el ayupura. La otra cosa que representa es el movimiento de nuestros astros, de nuestros achiltaitas. Desde matrimonios hasta velorios pueden estar amenizados por estas finas notas musicales, pero son en las fiestas del Inti Raymi en el mes de junio en las que retumban en los páramos andinos para agradecer a la vida, la cosecha y la tradición intercultural del Ecuador. Informó Mauricio Sánchez.